Darío, aparte de dibujante, yo no sé, yo he puesto aquí que eres teórico del humor, no sé si eso te ofende o te... No, no, me gusta, sí, sí, pero me gusta porque mi madre luego lo lee en Ya, ya. internet y cree que soy más de lo que soy. Estos días me he estado leyendo, la Sí, semana pasada, creo que es tu último libro, el sí, de Disparen al humorista, que en realidad, hoy que se habla tanto de la novela gráfica y sí. tal, eso es un ensayo Sí, es gráfico, un no ensayo sé si es un gráfico. nuevo género De hecho, yo no o... le había puesto ensayo gráfico y fue la editora de Astiberri que me dijo, Ajá. esto es un ensayo gráfico. Y a mí me pareció muy pretencioso ponerlo Sí, así. Pero ella ciertamente. dijo, no, no, se lo vamos a poner. Y digo, vale, vale. Y dije, he inventado un género. Y luego salió una nota en el país que había un americano que un año antes había sacado un ensayo gráfico. Y digo, siempre, siempre, Sí, siempre, imperialistas. siempre viene alguno de que te lo copia. Me La cago verdad en que es un Dios. libro que yo recomiendo, porque creo que todos los temas que están hoy tan candentes con los temas de la corrección política y la incorrección política y todo esto, él los trata muy bien. Lógicamente, de sus opiniones, pues habrá alguna cosa que yo pudiera en algún momento discrepar, pero hay muchísimas que estoy de acuerdo, ¿no? Sobre todo, como yo lo padezco también, de alguna manera, mi humor no es a lo mejor tan salvaje como dicen que es el de Mongolia. Yo todavía no he publicado ahí, espero que algún día publicar, pero sé lo que se pasa. Vamos, yo he trabajado en un periódico donde cada vez que tocaba ciertos temas la directora me llamaba diciendo, oye, ¿tú qué quieres decir con eso y tal, ¿no? Hay un poquito de miedo. Y la verdad es que recomiendo mucho su libro. Pero bueno, antes de que ya dejarte hablar a ti, porque lo importante, yo creo que aquí la gente ha venido más a escuchar tus opiniones que las mías, ¿no? Quería decir un poco, repasar un poquito tu trayectoria, porque claro, la gente te conoce sobre todo últimamente por Mongolia, ya, Darío Dantiel de Mongolia, por tus apariciones en televisión, por el informe Mongolia en Al Rojo Vivo, que por cierto me estaba diciendo que esta misma mañana lo ha hecho en directo y se ha venido corriendo para Cádiz. Pero Darío Bueno, tiene un... en tren, no vine En tren. corriendo. Ah, bueno, pero vamos, corriendo a coger el tren Sí, seguramente. eso sí. Pero bueno, como todo el mundo, Darío tiene un pasado. Y un pasado que a mí me parece muy interesante. Yo he traído un par de cositas de mi colección. Tengo muchas más, ¿eh? Lo que pasa es que mi colección es muy grande y he tenido que empezar a buscar algunas de las cositas por las que yo descubrí a Darío pues hace creo que algo más de 20 años. Sí. Darío nació, según he leído, un martes y 13 en 1971. No Sí. importa, yo tengo más No, edad no, que tú, no, o sí, sea sí, que no, no... no hay problema. Y creció durante la dictadura argentina. He leído algo que estudiaste cine y Sí. psicología. No, en psicología estudié y me echaron como a los 4 meses. Ajá. Pero Ya, ya. También es porque raro. soy... Un argentino que no le gusta el Es fútbol y muy que no es loco. psicólogo, Sí, la sí, verdad, sí. ni Pero yo no sé por dentista. qué estudié psicología. Creo que por mi madre o algo. Ya, ya. Pues yo quería dibujar tebeos. Y Ya. lo típico que decís, no, pues esto no... Y me metí a estudiar psicología y me aburría, no estudiaba. Y entonces me dijeron, esto no es para ti. Y me puse a estudiar cine. Ajá. Pero al año de estudiar cine empecé a publicar ya cómics en prensa y lo dejé también. Pues eso es una cosa que además he estado buscando a ver si podía ver algo de lo que tú hacías, porque Sí, leo que en el año 1990 sí. estabas publicando en un periódico una revista que se llamaba El Sí, que era como Porteño, una revista de izquierdas, de política de izquierdas ahí. Clarín, Página Sí, 12 y una revista de cómic que tú eras coeditor que se llamaba Suélteme, sí. que me ha encantado el nombre. Suelte me llamaba así. Creo que encontré una portada de la revista, pero no Sí. he encontrado más referencias, no No, sé qué porque claro, como hacías no tú. había, esto era el del año 90, 95, no había internet, entonces no hay material en la red, Claro, casi solo alguno que la ha subido para venderla o en eBay o algo para así. vender la Y precio. esta fue una revista también que hicimos en cooperativa entre varios dibujantes de Argentina, porque nos habíamos quedado sin trabajo. Había cerrado la revista Fierro, que era la revista de cómic Cierto, sí. de kiosco, y la hicimos en cooperativa y la idea es que, bueno, en realidad se llamaba, hey, oiga usted, ¿qué hace? ¿Se ha vuelto loco? Suélteme. Vaya. Y no tenía más sentido que poner un nombre muy largo, digamos, ¿no? Pero al final suélteme era lo grande, ¿no? Sí, me gustó ese nombre. Y luego veo que en 1996 te marchas al extranjero, Sí. estuviste en Nueva York, en Miami, Barcelona, y en el 97 te instalas primero Barcelona y luego Madrid. Sí, en realidad vine en el 96 a España, lo que pasa que, y me instalé en Barcelona. Solo que en ese momento me pasó una cosa que mi madre, es viuda y tal, se había ido a hacer se había sacado una beca, pero con 60 y pico de años, para hacer traducción, es profesora de inglés, era profesora de inglés de colegios, para hacer traducción en Estados Unidos, en Nueva York. Y yo estaba en Barcelona y dije, pues me vuelvo a vivir con mi madre. Y me le fui a vivir a Nueva York con ella y entonces aproveché, pero con mis cosas en Barcelona, lo mío no era quedarme ahí, era Ya, hacer ya, contactos y todo ya, esto. Y entonces me quedé todo el año, bueno, esto que tienes que salir porque no tienes permiso ya. y estas movidas raras, y en el 97 pues volví a Barcelona ya a quedarme. Y después 2003 creo que me fui para Madrid, Ajá, en 2003, sí. o algo así, o Pues 2002, 2003.
Yo lo que he leído, eso que tú viniste un poco atraído aquí por la contracultura española, según leo más o menos, y por las revistas de cómic que había aquí, y luego llegaste y te encontraste que la mayoría Sí, habían desaparecido. sí, eso Porque fue así. realmente ese fue un momento que yo creo que fue la mayor crisis que ha pasado el mundo del cómic en España, fue en los años 90. Total, sí. No es como ahora, que somos todos millonarios. Pero bueno, entonces yo creo que ahora vendemos menos que entonces, Sí. pero entonces hubo pues que prácticamente todo lo que era bueno, aquí tú lo puedes saber muy bien, ¿no? Pues estás metido en ese Que mundillo. era, claro, imagínate eso, en Buenos Aires me llegaban las revistas de cómic españolas a los kioscos de Corrientes. Pero llegaban tarde por lo que tú... Pues llegaban súper tarde, pero eran El Tótem, Metal Hurlan, Son 84, Víbora. De pronto había como 10 revistas de TVO, El Cairo, 10 revistas de TVOs en los kioscos. Entonces yo dije, me voy para ahí. Y lo que decís, me di cuenta lo tarde que llegaban a Argentina, porque cuando llegué habían cerrado casi Habían todas las cerrado casi revistas. todas. Aquí lo que pasó, Fue vamos, verdad, ¿eh? yo fue además la época en que yo, Sí, después de mucho tiempo sacando fanzine y tal, intenté publicar profesionalmente y me encontré con el panorama. que era terrible, En sí. aquellos años realmente había un imperio total de los superhéroes, los Sí. mangas y tal, y realmente el cómic español empezó a reducirse pues, a unas pequeñas publicaciones, formato comic book, en que ya no parecía que los fanzines empezaron a tener mejor calidad de impresión y las revistas profesionales cada vez se diferenciaban menos. Sí, Y posiblemente imagino que se parecía también en que lo más normal era que nadie cobrase. No sé si tú cobraste por estas cosas. Por esto yo creo que no. Esta era una editorial Camaleón, que hubo en los años 90, que fue un poco donde se refugiaron muchos dibujantes, y hacían estas publicaciones siempre en formato con grapas, poquitas páginas, blanco y negro, un poco imitando el formato del comic book americano, y publicaba autores muy interesantes, la verdad. Yo ahí descubrí a Darío. Claro, que eso es... Que ahí estaba, ahí empezó también Manuel Fondevila, Albert Montéis. Sí, gente que ahora está bastante consagrada, publicaba ahí. Pero bueno, en honor a ellos, no es que no me pagaron porque me estafaron, es que era bueno el pacto, porque el pacto era como una revista, era una editorial independiente, ellos te sacaban el cómic y una vez que se cubrieran los gastos de lo que salió a editarlo, todo lo que se vendiera además, pues entonces se dividía entre el autor y la editorial. Y yo nunca llegué a cubrir los gastos de impresión, con lo cual no cobré, pero pobres, ellos tampoco, digamos, ¿no? Ya, pero bueno, la verdad es que la voluntad era buena, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que a mí esto, yo creo que fue el primer TVO tuyo que compré. Sí, fue el primero que saqué, fue además, sí. Que era lo que venía haciendo en el diario Página 12, que es como el periódico de izquierdas de Argentina. Tiene una sección que se llama Sátira 12. Y yo hacía una sección que se llamaba El Ratón Ilustrado, que eran TVOs humorísticos sobre personajes de la literatura. Entonces había hecho a Colmillo Blanco, que luego también lo saqué aquí recopilado. Hice La Ballena Tatuada, que eran personajes secundarios que aparecen en Moby Dick. Sí, Y luego cuando llegué a España, pues los recopilé. Lo había venido, o sea, por eso tampoco me molestaba no haber cobrado el libro, porque lo había ido cobrando en prensa mientras lo publicaba en Argentina, ¿no? Ya publicado en Argentina, claro, esa era mi duda. Yo te voy a confesar una cosa que espero que no te ofenda. Yo doy talleres para cómics, cómics, sobre todo para niños, desde hace muchos años, y yo siempre les pongo muchos ejemplos y tal. Y yo utilizo dibujos tuyos para enseñarles lo que se puede hacer para los niños que me dicen, es que yo no sé dibujar. Mira esto. Es que, no, pero es con verdad. qué pocos elementos se puede hacer. No solo no me ofende, sino que es real. La historia mía con el dibujo y por qué empiezo a dibujar TVOs es muy loca. Y es porque yo en realidad soy disléxico, soy disgráfico, que es dislexia escrita. O sea, escribo al revés, escribo en espejo. O sea, si tú pones lo que yo escribo en un espejo, se lee bien, ¿no? Y dislexia, o sea, escribo... Yo me enteré ayer leyendo una entrevista tuya que existe eso, que no lo sabía. Sí, y confundo a ver con abrir, entonces cosas así, ¿no? Pero muchas. Entonces, claro, me mandaron a logopeda desde muy pequeño, porque ya vieron que, decían, está tonto, ¿no? El chico está tonto. Y me mandaron a la logopeda, y resulta que la logopeda, para enseñarme a escribir al derecho y todo, me hacía copiar viñetas de cómics. Y entonces Mafaldas y cosas así. Y entonces mi familia me empezó a comprar cómics, pero yo no era el típico que ese chico dibujaba y que era el que dibujaba bien. Y de hecho soy muy torpe dibujando y me cuesta mucho dibujar. Tengo que superar, una cosa de voluntad de ponerme, pero como soy obsesivo y es lo que menos me disgusta hacer, digamos, entonces digo, pues vamos para ahí. A mí eso me parece. A mí lo que más me gusta hacer en realidad es tumbarme en el sofá. ¿Y a quién no? Y después tengo que ver qué cosas me molestan menos, ¿no? Pero yo normalmente le enseño precisamente este dibujito, que aquí sale un personaje que no tiene ni brazos. No, Hay niños que me dicen, oye, es que yo no sé dibujar. Digo, mira, dibújame un personaje. Digo, mira esto que solamente es un circulito con un cuadradito y varias rayitas más y ya tienes una persona, ¿no? Y eso yo creo que les estimula mucho, ¿no? Le enseño los tuyos y los de Calpurnio. Claro, también Calpur, que es un genio, sí.
Y bueno, a mí la verdad es que me fascina porque siempre me han encantado estas cosas. Yo no sé exactamente porque he leído por ahí algo sobre tu influencia y Sí, tal, pero las que yo he detectado, algunas coinciden con las que he leído, ¿no? Yo veo como mucha influencia por un lado del cómic underground. Tú sí, citas también a clásicos como Segar, sí, como Cliff Sterre, Herriman. De sí. Herriman es evidente, desde luego. El de Crazy Cat, que si no lo Sí. conocen es Es súper fan. un magnífico autor que además ha tenido una exposición hace como un año en el Reina Sofía, ¿no? Sí, y Segar, el de Popeye, yo soy súper fan de Popeye. Yo es que soy de toda la vida, Sí. vamos, exactamente. Por eso me gustan este tipo de cosas, ¿no? Luego no sé si tiene alguna influencia del cómic underground Sí, americano, sí, la verdad que o sí, de pero yo Robert creo Crumb. que la tengo, pero la tengo porque soy fan, o sea, no Ya, porque pero yo intento imitarlos y no me queda. No me ya, queda ya. bien. Pero a mí me encanta Robert Crumb, me encanta Charles Ya. Burns, Daniel Close. Lo Ajá. que pasa que no dibujo así, entonces, pero sí que de pronto le meto, ves unas rayitas así, medio Charles Burns, a Sí, un tiene, dibujo que no tiene tiene nada unos que ver, que es toques. como un dibujo medio infantil de monigote y le meto un pasado a tinta ahí medio underground. Bueno, yo he apuntado aquí también a Guadalupe Posada, que Sí, no soy sé muy si... fan, hiper fan. No, evidente, es que aquí me pareció Sí, evidente, es un porque te homenaje. veo, Guadalupe que Posada estás es el gran hablando. grabadista mexicano que ilustró, vamos, que ilustraba todos los periódicos de principios del siglo Ya. XX. Y todo lo hacía con calaveras. Entonces todas las noticias las dibujaba con calaveras porque es parte de la cultura mexicana. Y yo soy muy fan. De hecho, la historia es que yo descubrí a los grabados de Guadalupe Posadas por un artículo en la revista Totem, que era una revista de cómic española. O sea, imaginad, soy latinoamericano y descubrí a Posadas Bueno, por la esas revista cosas Totem. pasan. Sí. Yo de hecho creo que cuando leí creí que eras mexicano, vamos, estaba convencido. Sí, muchos lo creen, ¿eh? Ya, ya. Me pasó una cosa muy curiosa que fue una de las veces que fui a Estados Unidos, como yo estuve un año y me tenía que volver a entrar porque no tenía papeles, estaba con visa de turista. Otra vez que volví a ir, el tío me decía, pero tú has estado aquí, no sé qué, ¿no? Así como en la frontera, ¿no? El policía, todavía no estaba Trump ni nada. Y entonces yo que hablo un año ahí, mi madre profesora de inglés y yo hablo un inglés patético, es una cosa muy triste. Y entonces yo diciéndole, I'm a comic artist, decía, ¿no? Yo al tipo, decía, I'm a comic artist. Y entonces el tipo se ve que yo veo que se pone a teclear en el ordenador y yo, I'm a comic artist. No, yo no vengo a trabajar, I'm a comic artist. Y el tipo se ve que me googleó, pero parece mentira que la policía te googlee en la Ya. frontera con Estados Unidos. Y entonces empezaron a salir dibujos míos de estos del Calavera. Y el tipo me empieza a decir, oh yeah, Mexican character. Como que tenía un personaje mexicano. Yo, no, I'm not Mexican. Yo le decía, I am from Argentina. Decía, no, Mexican character. No, I'm not Mexican. Y nos tiramos media hora el tipo diciéndome que yo tenía un personaje mexicano y yo diciéndole que yo no era mexicano. Y al final me dijo, venga, pasa, tira. No, como me dijo, venga, pasa. Ya lo dormía el tío, me dijo, venga, tira, entra. Pues creo que Así que eres... nada, no Ya, solo, no solo tú creías que ya, era ya, imagino mexicano. que lo quería todo el mundo. Veo también de aquella época, Sí, creo que son más o menos las animaciones estas que circulan sí, por YouTube, de el Elvis Christ, sí. Bacaláctica, estaba Sí, eso viendo fue. cosas Eso es de parecido a lo que me pasó en la tele, que en realidad yo soy muy cara dura y entonces cuando fui a Estados Unidos, yo había estudiado cine, pero me gustaba mucho la animación y tenía cámaras de Super 8 y hacía animación con papelitos recortados. Y entonces busqué en la guía el teléfono de MTV, de la cadena MTV, que en ese momento pasaba mucha animación, y llamé a MTV. Y yo tenía un truco para que me atendieran las editoriales o los directores de arte, que también lo hacía aquí, que era como que mi nombre suena como Darío Argento, o suena como un nombre de alguien conocido. Entonces yo llamaba y no decía para qué llamaba. Yo pedía por el nombre del director de arte, en este caso era una mujer, digo, suponte María, era un nombre latino. Vi que era latino y digo, esta la hablo en castellano, de puta madre. Entonces llamaba, me atendía la secretaria y yo decía, hello, it's Mary, no sé cuánto. Y me decían, ¿quién es? Who's calling? Y yo, Darío Danti. Así como, pero yo tenía 21 años, 21 años, 21, 25. Y digo, Darío Danti. Y claro, muchas veces decían, ¿pero quién es? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? Pero muchas veces te decían, ok, wait a minute. Y te pasaban porque otra decía, te llama Darío Danti, ¿quién es? No sé, pues yo tampoco me acuerdo, porque no sé, pásame, habré hablado con él. Y así evitaba las barreras de que si tú le dices, no, soy un dibujante, quiero buscar trabajo, te dicen, no, pues tienes que hablar o tienes que venir tal día. Y así pasaba las fronteras, de esas fronteras. Y la directora de arte de MTV Latino, de MTV Estados Unidos, era hija de cubanos y hablaba bien castellano. Y me dijo, no, aquí es muy difícil, pero vete a Miami, que están abriendo MTV Latino en Miami. Y me fui a Miami y empecé a hacer animación, pero en una cámara cuerda, con una cámara cuerda dentro de un armario para que no me diera la luz de la ventana, porque no hay persianas en Estados Unidos. Y de entonces, persianas. y así que fue muy, muy de cara dura y no había internet en esa época, todo eso no las subí, las tengo en cinta de... Esto lo hice en 16 Sí, no he milímetros. visto algunas que además tienen como una calidad muy De borrosa y tal, VHS, hay sí, gente sí, que lo sí. grabó en VHS y las ha subido, pero como muy mala calidad y tal, sí.
De todas formas, luego hay algunas otras cosas que no he conseguido encontrarlo, pero del el personaje tuyo este, que es el hombre de la cabeza El cabeza tostadora, tostadora, sí. también hay un corto de animación. Sí, también hice un corto de animación, sí, con eso, sí. En cine, en 35 milímetros. Ya, pero ese ya era más elaborado o era también la misma técnica. No, bueno, esto fue con un par de amigos animadores de Cartoon Network, que trabajaban aquí para Cartoon Network, bueno, aquí digo en España, y que los enganché para que me lo animaran. Pero lo que pasa es que como a mí, por ejemplo, ese corto me gusta la estética, pero no me termina de gustar, me quedó como fallido, yo nunca lo quise subir tampoco. Yo no soy muy amigo de subir mis cosas a la red. Bueno, ya lo hacen otros, ¿no? Sí, no me hagan. Hoy he visto también el del hombre cacto, que ese tampoco lo conocía. Sí, yo. ese es papeles recortados también, sí. Ajá, pues, ese lo hice para Nickelodeon, un concurso de Nickelodeon, el canal de televisión. Pues le mandé y bien, me premiaron, me pagaron y de puta madre, muy feliz. Y dije, bien, empiezo a trabajar para Nickelodeon. No, nunca más, nunca más me llamaron ni nada. Pero bien, tengo un corto en Nickelodeon. Pues nada, fantástico. Bueno, mucha gente también te conoce pues por tu humor así corrosivo, muy irreverente y tal, pero también has hecho cosas para niños. Sí, muchas, sí, me encantan. Concretamente en la revista Dibus, pero también antes en Argentina. Una cosa, cuando digo me encantan los niños, me refiero a una cosa metafórica, ¿eh? No digo porque tenemos cosas así con la Iglesia Católica y tal, no quiero, no quiero abrir esa puerta. Es que no recuerdo. Sí, pero me encantan los niños. Lo que tiene de bueno lo de hacer cómics para niños y humor para niños es que, por ejemplo, el humor absurdo los niños lo entienden enseguida. No tienen ningún tipo de prejuicio. Te entienden perfectamente el código y se parten de risa, que también te pasa mucho con los adultos que perdemos, estamos buscándole la lógica a todo. Entonces, cuando haces chistes absurdos, te agarran. Bueno, a mí me pasa con mis amigos y todo, que me agarran y me dicen, no lo entiendo. No lo entiendo. En cambio, un niño no te dice, no entiendo. Lo ve y se ríe. De hecho, yo te digo, porque yo he hecho la prueba de poner estas cosas a los niños claro. en los talleres y normalmente les encantan y lo entienden perfectamente. Sí. Yo creo que hay un personaje, Wilfredo el Caballero, lo publicabas en Dibus, ¿no? Eso en Dibus, la revista Dibus. Pero anteriormente lo habías publicado en Argentina, según. Había empezado, sí, no me acuerdo. La Nación de los Chicos. Eso, La Nación de los Chicos, sí. Me había olvidado, mira, lo de La Nación de los Chicos, sí. Mira, estaba indagando. Ya te digo que esta noche creo que he soñado contigo porque he estado leyendo tanto. Yo me doy cuenta con estas cosas también que es cierto, yo soy la prueba empírica, que hay que cuidarse porque es verdad que los canábicos matan neuronas y la memoria se ve afectada por estas cosas, porque todas las cosas estas de mi juventud en Argentina las he olvidado. Bueno, te lo juro, todos tenemos algunos años borrosos por ahí, ¿no? Sí. Qué malos fueron los 90 para la memoria, ¿no? Sí, para algunas cosas así. Pues volviendo a los 90 tenemos Nosotros somos los muertos, que a mí era una revista que me encantaba, que la editaban Max y Pere Joan, y fue uno de los últimos intentos, bueno, ha habido más intentos posteriores, pero creo que ese fue muy acertado de hacer una revista. Revista libro, ¿no? Casi, sí, era como ya formato libro, que reunía un poquito, casi diría, lo más vanguardista, así, entre comillas, del cómic de toda Europa, ¿no? Y ahí estaba Darío. Ya te digo, no estoy seguro si la primera vez que vi algo tuyo fue esto o fue en Nosotros somos los muertos, ¿no? Y bueno, pues no sé, ¿puedes comentar algo también de esa colaboración? Sí, bueno, yo admiraba muchísimo a Max, a Pere Joan, a los que la hacían, que son grandes dibujantes. Y no me acuerdo cómo fue, creo que fue, Max ya no vivía en Barcelona, cuando yo llegué a Barcelona en el 96, Max creo que ya vivía en Mallorca, me parece, ¿no? ¿Puede ser? Creo que la revista está editada en Mallorca. Sí, en Mallorca, pero no sé, alguna muestra de otro dibujante o una cosa así, pues apareció Max y me lo presentaron otros dibujantes de Barcelona, que yo era amigo, como Albert Monteis, que éramos como los más jóvenes, y nada, pues le gustó y después me escribió, y una vez que vino otra vez por Barcelona, fue a casa, vio lo que tenía y se llevó fotocopias, porque en ese momento no teníamos mail tampoco. Bajabas y sacabas fotocopias y se llevaban carpeta con fotocopias. Y me empezó a publicar y a partir de ahí me hice muy amigo de Max, pero era como todo un honor, porque era como era casi elevar el cómic también a un nivel artístico, ¿no? Porque eran como unos libros súper gordos, bien editados, con autores de todos lados haciendo una experimentación. Cada número creo que salía 1 o 2 al año y tenía, pues, no sé, 150 páginas, no sé, era muy bonito. Sí, eran unas cosas así que si los encuentran por ahí es una pasada, súper bonito. Y luego también en la publicación que sacó Max de Bardín, como no me acuerdo era exactamente el título, también había colaboraciones tuyas. Sí, le hice algo, no me acuerdo qué también, de las neuronas, es que es verdad, las neuronas, nuestros padres tienen razón cuando dicen... No toméis sustancias extrañas, ¿no? Pero bueno, y bueno, yo creo que quizás donde ya a lo mejor el público puede conocerte ya un poco más es a partir de que empiezas a colaborar en El Jueves. ¿Qué año fue? El Jueves yo empecé, bueno, estaba casi recién llegado, empecé a publicar en El Jueves en el 98. Ajá.
en 1998, y yo había llegado en el 96 a España. Y empecé a publicar justamente por esto, porque esta editorial independiente me empezó a sacar estas cositas y ahí conocí a Manel Fondevila y a Albert Monteist, y resulta que el jueves se le ocurrió meter a Fondevila y a Monteist para ver si renovaba un poco la plantilla y volvían a vender, porque ya empezaba a decader el tema de revistas. Y claro, la petaron Manel y Albert, y entonces les dieron un poco mano para que ellos pudieran meter a gente nueva, y ahí metieron a Pedro Vera, me metieron a mí, ¿a quién más metieron? A Paco Alcázar. Sí, vamos, toda una nueva generación. Sí, y todo en un suplemento que venía en el medio, que era como de papel de periódico, que se llamaba El Mandahuevos, que hacíamos tiritas, cositas así pequeñas, y después fuimos un poco copando la revista hasta... Y yo el jueves hacía Caspa Radioactiva, que era una página que tenía el Niño Dios, el Hombre Gato, eran personajitos así, que repetía viñeta, porque yo me acuerdo que yo tenía, a mí, como me cuesta mucho dibujar de verdad, me cuesta, y me da pereza además, y aparte que eran esas épocas que uno está recién llegado, quiere salir, conocer gente, y lo de trabajar me gustaba poco. O sea, lo de las ideitas bien, porque las escribía en libretitas cuando iba por ahí, pero después lo de sentarme a dibujar decía, ostras. Y entonces, pues nada, descubrí el ordenador y dije, a que no hay huevos de hacer toda una carrera dibujística repitiendo la misma viñeta. Y entonces repetía siempre la misma viñeta, el Niño Dios, y le cambiaba los diálogos. Y el Hombre Gato igual, repetía la misma, pero me daba corte que me echara, porque se van a dar cuenta que es un poco cantamañanas el tema. Y yo en ese momento me lo creía que era una especie de apuesta artística de mi parte. Yo no sé qué decirte, porque creo que eso ha creado escuelas, hay mucha gente que lo hace ahora, ¿eh? Pues yo encantado, vamos. Pues yo por las dudas le cambiaba el color de fondo para que parezca, me lo ocurrió un poco, ¿no? Le cambiaba, le hacía un degradadito o algo así. Lo que pasa es que quedaba muy gracioso. Quedaba gracioso. Se notaba que se veía que era el mismo dibujo, con pequeños cambios. Pero y después que yo quise experimentar ahí algo que era que por qué siempre en la tira, ¿no? En las tiras cómicas siempre el gags está al final. Sí. Pero también es verdad que en el humor oral, como a mí me gusta, he hecho teatro, no he hecho teatro profesionalmente, ahora sí, hace 5 años que hacemos una obra y que estamos en teatro, pero profesionalmente no, pero cuando estudiaba cine, pues sí que hice dirección de actores y me metí en escuelas de teatro. Y me gustaba mucho el tema de que digamos, en la comedia verbal o en la comedia actuada es súper importante el silencio. Es decir, tú antes de decir un chiste puedes hacer el silencio antes de decirlo, o puedes hacerlo después, manejas el silencio. Y sin embargo, como en el humor de prensa no hay espacio porque es una viñeta o son 3 viñetas, en general uno no maneja el silencio, va directamente al... Y yo quería experimentar en las tiras estas del Hombre Gato y el Niño Dios de hacer silencios. Y entonces siempre hacía un planteo, una viñeta donde no decían nada ni pasaba nada, y la viñeta final que era el chiste. Y un día ya se me voló la cabeza y empecé a decir, ¿y por qué no hago el chiste antes y luego dejo las viñetas vacías? Pero siempre con mucho miedo de que me echaran, pero la verdad que me divertí un montón hasta que en el 2010 me echaron. Bueno. Pero duré 12 años, cuidado. Pero bueno, ahí terminan echando a todo el mundo, Y me echaron no por algo, porque a ver, ahí me echaron cuando no molaba que te echaran. Es decir, cuando le pasó, claro, a mí no me censuraron, no fue por un chiste contra la monarquía, no, o sea, es súper triste mi historia con el jueves porque no hubo solidaridad de nadie. No hubo había redes, ninguna campaña, que lo echaron a nadie, bueno, todo bien, pero pasó porque no molaba en ese momento que te echaran, no era lo que molaba, todavía la gente no estaba politizada, no estaba toda la gente, 15M todavía no estaba, y a mí en realidad fue que vendieron la revista a RBA, que es una mega editorial, y entonces, claro, Manel Fondevila renunció como director, digamos, los que tenían yo mis apoyos que me defendían, diciendo, no, cuando los demás decían, pero este es un cara dura, yo decía, no, está muy bien. Entonces, claro, cuando lo vendieron RBA, ellos renunciaron como directores de la revista, y entonces me quedé sin defensa, digamos. Y los de RBA dijeron, pero este papanatas, ¿por qué le estamos publicando a un idiota que repite viñetas hace 12 años de los mismos personajes? Y entonces, claro, pues, y nadie se solidarizó. Pero mejor, me hicieron un favor, porque gracias a eso hicimos Mongolia. Claro, fue inmediatamente después, ¿no? Fue después, sí. Yo me quedé sin curro y luego tenía de mis amigos Pera Rusiñol, que era el jefe de política de Público, que es periodista, y Rapa Carballo, que era el director de arte de Público. Coincidió entonces con el cierre de la versión. Justo coincidió con el, claro. Y nosotros nos juntábamos siempre para comer, para hablar de política, y la cuestión es que dijimos, pues vamos a hacer una revista que sea satírica y además que tenga periodismo, porque si no, Pera también estaba sin trabajo que no le íbamos a dejar colgado. Entonces, la gente dice, no, ¿y este plan? ¿Cómo se les ocurrió de mezclar notas periodísticas reales con humor? Porque había uno de nosotros que era periodista, digamos, no había algo más intelectual detrás. Y Edu Galán, que trabajaba en Cinemanía de crítico de cine, pues también se quedó sin curro y nos juntamos los 4 y lo hicimos. O sea que yo en realidad agradezco que me hayan echado el jueves. Al final. Pero después me dio rabia cuando después le censuraron a los otros la portada y salieron todos
todos como súper solidarios. Dijo, ay, me hubiera esperado 2 años y si estaba yo también aquí. He dicho, yo también me voy, en solidaridad. Me hubiera quedado súper guay. Y me hubieran hecho por lo mismo, pero hubiera parecido que me iba por algo ético. Ya, lo que pasa es que, bueno... No pasó, Lo que pasa es que, claro, yo ahora pensando que el Mongolia es un poco al revés de lo que suelen hacer los periódicos. Los periódicos suelen, o antes por lo menos, solían tener su sección de humor. Y a esto al contrario, es una revista de humor que tiene su sección periodística, seria, digamos, ¿no? Bueno, ahora voy a confesar algo. En realidad, también es verdad lo de Pera, pero también es verdad que nosotros somos muy fan del Le Canard Enchaîné, que es una revista satírica francesa que tiene 100 años. La revista que más vende como 100.000 ejemplares por semana. Y no hacen un humor salvaje como nosotros, pero es toda satírica, menos una parte que es periodística. Y la parte periodística, por ejemplo, por artículos de ahí han volado ministros y han volado tal por cosas que sacaba Le Canard Enchaîné. Y entonces, pues nada, pues cerrando, que teníamos, Pera era periodista y Le Canard Enchaîné, pues dijimos por ahí. A ver si Mongolia cumple los 100 años también, ¿no? Esperemos, sí. Bueno, yo igual vendería acciones antes, me forraría, se la vendería a RBA. Que eche a todos. Y yo me vengo con el dinero acá, dijo, de puta madre, no trabajo más. Bueno, yo he estado mirando un poco tu obra, hay muchísimas cosas, hay obras que no conozco. Aquí veo una obra que se llama El terror dentro, que no sé exactamente qué es. Ese es del Cabeza de Tostadora, pero lo saqué con una editorial que encima lo distribuyó. Dolmen, sí, pero encima sacó una línea que le sacó uno a Miguel Ángel Martín, me sacó uno a mí, y luego cerró la línea editorial y no recuerdo, sí que lo cobré, pero no se distribuyó. Pero casi que mejor porque yo, como les digo, soy disléxico y tengo un montón de errores de ortografía. Y en ese momento me agarró la loca y dije, no me lo corrijan, quiero que mi cómic salga como yo escribo. Y sí que salió, pues y las críticas eran espantosa ortografía, una cosa así, y me dio como vergüenza, entonces nunca lo regalé ni nada. Algún día lo reeditaré, porque va un poco, es más político, va un poco del Cabeza de Tostadora, que es un personaje mío que tiene cabeza de tostadora, ¿no? Es eso. Pero es un poco sobre conspiranoico, digamos. Y tiene que ver, me inventé una historia ahí que está basada en hechos reales, y es que como Mengele se fue a vivir a Argentina, Mengele, el médico nazi que hacía experimentos con los niños en los campos de concentración, se fue a vivir a Argentina, y es verdad que tuvo contactos con el golpe militar argentino, y luego se fue a Brasil, cuando lo fueron a buscar a Argentina, se fue a Brasil, y en Brasil también trabajaba para el golpe militar brasileño, digamos, esto es real. Entonces yo la historia que me inventé es que la guerrilla, digamos, la resistencia de izquierdas durante la dictadura, se dan cuenta que Mengele en realidad está queriendo hacer un ejército de hombres tapir. Porque en la zona donde está uno de los campos de concentración más grandes de Argentina, que era en Tucumán, el animal autóctono es un tapir. Entonces el que más se podía adaptar ahí era el tapir, y entonces claro, la guerrilla piensa con qué animal puede clonar para hacer un super ejército guerrillero animal contra los ejércitos de tapir de Videla y Mengele. Claro, no, nadie entendió mucho. Ya. Yo creo que eran las secuelas de lo que había fumado en la adolescencia en Argentina, que es lo que no me acuerdo por qué publiqué en Argentina. Me quedaron dando vueltas y salió ahí. Algún día lo republicaré. Bueno, eso ya ha despertado mi curiosidad, por lo menos, tengo ganas de verlo. Y luego lo que sí lo que sí creo que es una obra bastante conocida tuya son los 3 libros que hiciste con Jordi Costa, que por cierto hace unos meses estuvo sentado Sí, me acaban de decir que estuvo por aquí Jordi, sí. Vamos, ¿esta misma o la que estaba aquí? En esta misma. Respeto al maestro Jordi. Sí, que hicimos la trilogía de... Bueno, esto fue Jordi Costa, que como saben es un crítico de cine y además escritor, y él me venía contando mucho todas sus aventuras con Amenábar, porque él digamos, Jordi vino de Cataluña a Madrid cuando Jordi era muy joven, tenía 19 años creo o algo así, y lo contratan de días de cine como joven para que vaya a cubrir. Y justo estaba filmando su primer película Amenábar, que también era un joven. O sea, estaba haciendo tesis Amenábar, estaba rodándola y lo mandan a él a cubrir el rodaje. Y resulta que Jordi se encuentra con unos tíos que lo maltratan, que le dicen, pero tú sales en la tele, pero si eres muy feo, tal, y lo maltratan a Amenábar con su grupete, lo maltratan, una cosa como muy fea. Y después el Amenábar se hace famoso. Y entonces, claro, y Jordi se lo siguió encontrando en los festivales de cine. Y claro, en pleno éxito de Amenábar y que todo el mundo hablaba bien de Amenábar, Jordi cuenta las miserias de Amenábar, pero no las miserias personales tipo Sálvame, sino las que le hizo a él como crítico de cine. Y entonces, pues a mí me parecía muy interesante hacerlo en formato cómics y empezamos a hacerlo con Jordi y sacamos... Sí, 2 libros, ¿no? 2 libros. A mí me han aparecido mis problemas con Amenábar y Monstruos Modernos, que razón, son los que yo conocí, y luego hay 2000 años de cine. No, es verdad, me había olvidado. Ese fue que, como los dos publicábamos en la revista Fotogramas,
Sí. él escribiendo y yo dibujando, nos propuso, cumplía años Fotogramas, que Fotogramas también es una de las, bueno, ahora no sé, creo que está solo digital, pero era una de las revistas más... El fotograma sigue saliendo en Sigue papel, saliendo en sí. papel, ¿no? Es una de las revistas más antiguas de España, tiene como, vamos, pasaron Sí. mogollón. 70 años. 70 por ahí, años o por algo ahí, así. por ahí, Y creo. entonces, como cumplían años, nos pagaron para hacer un TVO que sea como la historia de Fotogramas. Y fue muy gracioso, bueno, el guion era de Jordi, porque todos los periodistas del Fotogramas, como se supone que esto era la película de la historia de Fotogramas, del director, que se llama Toño Ullet, no hacía Toño Ullet, hacía George Clooney. O sea, yo dibujaba a George Clooney haciendo de Toño Ullet, como si fuera una película. Y nada, y fue muy gracioso, la verdad que fue un experimento gracioso y fue un encargo, pero un encargo que nos divertimos mucho haciéndolo. ¿Y hay proyectos de hacer más con Jordi Costa? Sí, siempre está ahí el proyecto de seguir haciendo una tercera parte de lo de Amenábar. Lo que pasa es que no nos da el tiempo. Ya. Si ni nos vemos con Jordi. Ya. Entonces, Nos mandamos un WhatsApp, vivimos a 4 calles. Y no, te juro, y no nos vemos porque o él está dando clases en Barcelona, o está en un festival de cine, o lo mandaron a un rodaje en Londres. Y cuando él viene, pues yo estoy de bolo, que estoy en el País Vasco, que estoy en no sé qué, no sé cuánto, y al fin, y no nos vemos. Entonces, algún día, cuando estemos jubilados... Ya. De todas formas, como Yo sí me hace un Amenábar guión. tarda mucho en hacer cada película, o sea que sí. que Esto podemos luego le sacar. podéis Pero yo si Jordi me hace un sacar- guión en que pueda repetir la misma viñeta 80 páginas. Te lo hace rapidito, ¿no? Yo Hacemos voy a el tener que libro, probar vamos, ese así. sistema también, porque llevo muchos años con un proyecto, pero bueno. Es que es un buen sistema para avanzar en los cómics. Bueno, yo tengo aquí un montón de preguntas que te quería hacer más Sí. que nada, sobre todo, pero bueno, digamos no te voy a hacer todas estas porque son muchas. Tú tira, que Pero va a ser por hablar. sobre todo, ya centrándonos en que es tu última obra Sí. hasta ahora, ¿no? La de Disparen al Sí. humorista, que bueno, como es lo que tengo más fresco además, Sí. y además que yo creo que como hemos dicho, tú al final te has convertido en un teórico del humor, pues hay muchas cosas, que hay algunas que son reflexiones mías y otras que las he sacado un poco de allí, ¿no? Pero bueno, así por delante. Yo creo que vivimos una época extraña en que parece que todo hay que definirlo. Creo que tú hablabas algo de eso, ¿no? De que parece que hay que explicarlo todo. Sí. Y, por lo de si se puede definir Sí. el humorismo o no. Yo creo que es muy difícil definir las cosas. Pero yo pensaba, se me ocurrió una cosa un poquito cursi, que es decir que el humor es no tener que pedir perdón por nada. Sí. Un poco parafraseando aquella película tan Sí, cursi de los 70, de que decía que el amor es no Sí. decir nunca lo siento. Pero me gusta más la tuya, ¿eh? Sí, yo creo que está mejor. No, yo creo que es eso, porque parece que tenemos que estar siempre pidiendo disculpas Sí, sí, y no sé, lo veo. Es muy loco. Es muy loco. Además, lo de teórico del humor no es que yo sea un teórico del humor, es que desde que empecé a trabajar haciendo humor en el año 1990 me empecé a obsesionar qué era digamos, el principio básico de mi oficio. ¿Cuál era el principio básico de mi oficio? El principio básico de nuestro oficio es la risa. Siempre buscas la risa aunque no la encuentres, digamos, ¿no? Sí, a veces. Entonces, ¿a qué le llamamos humor? A estímulos culturales que provocan la risa. Entonces empecé a buscar qué se había escrito a nivel neurológico, biológico, evolutivo, filosófico, y no hay tanto, o sea, no hay mucho Ya. material al respecto. Hay, a ver, que te puedes juntar 200 libros, pero comparado con otras cosas, Sí, no, realmente como no. estudios del drama y tal, que tenés de todo, ¿no? Y entonces empecé a obsesionarme con el tema, y lo que es fascinante es que cuando empieza todo el nuevo puritanismo con respecto al humor que empieza en Estados Unidos, y empieza en Estados Unidos, la corrección política, lo llamamos corrección política, empieza en Estados Unidos en los años fines de los años 60, y empieza con muy buenas intenciones, que es que todos los movimientos de derechos civiles de los negros que no podían votar, o sea, la Constitución americana dice son todos iguales ante la ley, pero era mentira. Entonces, claro, en las universidades, a medida que empiezan a entrar los hijos de los negros y de los guetos de negro a la universidad, todos intentan cortarse y no hacer los chistes que hacían hasta entonces, porque había muchos chistes sobre negros y tal, porque era un ámbito cerrado a los negros, digamos, ¿no? Y entonces eso que empieza con muy buena voluntad, termina evolucionando en una casi neopuritanismo. En un neopuritanismo que todo puede ser malentendido y creer que todo es... Y yo creí que eso nunca iba a llegar a España, entre otras cosas porque España no tenía ese conflicto tan acerado entre... No ha tenido una población, una minoría mayoritaria esclava durante 300 años, digamos, ¿no? Y por ejemplo, con el caso de la comunidad gitana, que sí es una comunidad que ha sido perseguida históricamente en toda Europa, en España la relación no está tan clara como en otros países de racismo, porque sin embargo aquí parte de la cultura española más española viene del mundo gitano también. Entonces está el prejuicio, está la exclusión social, pero también está el hecho de que hay mucha gente del arte que es gitana y que se la admira y que no sé qué. Entonces es más compleja, ¿no? Y dije, España no va a llegar la corrección política, porque aquí ya Quevedo hacía cosas de humor negro, y sin embargo llegó y nos arrasó. Sí, nos hemos puesto al día. Entonces es muy loco, pero eso tiene que ver con la globalización también. Y además que, por cierto, una cosa que a mí me fascina es que gran parte de la cultura la comedia, en realidad la comedia que nace en la antigua Grecia, nace junto con la democracia, nacen juntas.
siglo IV o V antes de Cristo, nacen juntas. Y claro, y la comedia nace como, en realidad como rito religioso. Por eso yo en el libro termino poniendo, voy a hacer un poco spoiler, ¿eh? Termino poniendo un poco que la única solución para que el neopuritanismo, que es tanto, yo creo que no hay una corrección política, creo que hay correcciones políticas. La derecha tiene una corrección política y la izquierda tiene otra corrección política. Para que no nos censuren y nos respeten, como ahora está que todo el mundo tiene que respetar el pensamiento religioso y todo el mundo hay que respetar las creencias, que yo creo que no, que las creencias están para no respetarlas, porque si no estaríamos en la Edad Media todavía, ¿no? Si tuviéramos que respetar las creencias. Pero para que nos respeten a nosotros como humoristas deberíamos volver a crear el humor como religión, porque la comedia en el mundo griego empieza como culto al dios Dioniso, que es el dios del vino y del ritual catártico y de tal. Entonces hacían las comedias en homenaje a Dioniso. Empezaron primero como con ditirambos, que eran como la gente iba cantando mientras se ponía afinado, iba cantando en honor a Dioniso, y dicen todos los investigadores del mundo clásico que lo único, y eso fue evolucionando hacia la comedia, y al final hacían escenarios y las actuaban, pero que en el único lado donde terminan sobreviviendo, cómo eran los ditirambos en honor a Dionisos de aquella época, es en los carnavales de Cádiz y en las murgas de Málaga, por ejemplo, y eso no es algo que se dice, y ahí empieza la comedia. Ahí todavía sobreviven como eran en el siglo IV o V antes de Cristo, ¿no? Entonces diga, en España no va a pasar, en España, imagínate, con los carnavales de Cádiz te van a la chirigota le vas a decir que no diga... Bueno, pues ¿no? Bueno, va a pasar, puede terminar pasando también, ¿no? Terminan pasando. Y por eso lo del ensayo, porque yo en realidad antes de todo este lío empecé a apuntar en libretas qué es el humor. Y se iba a llamar ¿qué es el humor? Entonces empecé a anotar definiciones. Todo lo que leía, pues lo marcaba y lo anotaba en libretas. Entonces dije, pues lo voy a empezar a ilustrar y hago un libro de qué es el humor. Pero en ese trajín se puso de moda lo de la corrección política, en ese trajín se puso también de moda, no, pero es lo que decías antes, mataron a los de Charlie Hebdo. Sí, eso fue, digamos, un poco... ¿Qué es lo que decís? Yo empecé a estar en la tele porque me empezaron a entrevistar como cara visible de Mongolia, porque era el más cara dura que podía atender a los medios por lo de Charlie Hebdo. Y a partir de ahí me empezaron a llamar. O sea que yo en un momento me sentí medio sucio porque promocionaba mi revista y empezaba a ganar dinero en la tele por la muerte de dos tipos, bueno, de varios en Francia. Así es la vida de contradictoria. Yo te juro, en un momento me sentía súper... Decía, me está viendo todo el mundo a la tele, estoy promocionando Mongolia, venían a mi casa y yo... fue cuando mataron a los... Y yo diciendo, estoy promocionando la revista, qué bien. Y digo, no, pero mataron gente. Es una sensación muy rara, ¿no? O sea, las cosas de la vida, ¿no? Las cosas de la vida, las contradicciones. Bueno, nosotros empezamos a sacar la revista El Churro Ilustrado Sí. el mismo mes, a los pocos días fue lo de Charlie Hebdo. Hostia. Yo no sé si nos perjudicó o nos benefició, pero el editor estaba un poquito acojonado. Sí, ¿no? Con el tema. 15 de enero fue, ¿no? Enero del 2015. Fue no a me acuerdo principios qué de fecha. enero del 2015, 17, nosotros 15 de enero, salimos por ahí. el 2 de enero, una Claro. cosa así, pues fue una cosa así. Bueno, tú has dicho antes que hay distintas correcciones, hay por lo menos dos Sí. correcciones, también hay distintas incorrecciones políticas. Sí, sin duda, Porque yo claro. muchas veces me he definido como políticamente Sí. incorrecto, pero claro, cuando digo que Claro. un personaje, no sé decirte ahora mismo... Trump, sí, o- se define como... Claro. Entonces no estamos hablando de lo mismo. No, Parece sin que duda. y eso te lo he leído a ti en una entrevista, Sí. que es incorrectamente, ser políticamente incorrecto, meterse con las feministas, Sí. con una minoría, pero parece que no se considera políticamente, o sea, que por ejemplo, que un personaje de un sketch se suene Sí. la nariz con una bandera, eso no se considera que sea políticamente correcto, eso es directamente una ofensa. Y Claro, además, por eso digo que hay como dos correcciones políticas. Cuando la derecha dice que es incorrecta políticamente, es mentira. Es decir, hacer reírse de las tías, de chistes homófobos, eso ha sido lo correcto políticamente toda la vida, no es incorrecto. Eso es lo que ha sido la pauta del humor hasta hace nada, el humor misógino y tal. O sea, eso no ha sido incorrecto. En esta dialéctica que han entrado a la derecha, a mí no me gusta, porque en realidad digamos, la corrección política que tienen ellos es lo que decís. Si tú te metes, haces chistes con lo que son digamos, los modelos de sociedad de la derecha, que sería la familia, la heterosexualidad y los símbolos nacionales, te hacen juicio, te amenazan de muerte. Coño, pues qué más correcto políticamente que eso, que han sido los valores de la política históricamente, ¿no? La heterosexualidad, la familia y los símbolos nacionales. Esos han sido los valores políticos toda la vida, como correctos. Entonces, claro, pero me parece un error de la izquierda, un error estratégico. Porque la izquierda se ha vuelto emocional, bueno, la política siempre es emocional, pero vivimos una época hiperemocional con las redes sociales y yo creo que para ganar políticamente tenés que hacer estrategia, no podés ser emocional. Y entonces es muy emocional que la izquierda haya entrado directamente a esa dialéctica de la corrección y la incorrección, porque es una batalla perdida, que no puedes entrar por ahí. Para mí no existe incorrección política, para mí en la ficción humorística, dramática, se puede faltar el respeto, de hecho tenemos derecho a faltar el respeto, el problema es que lo faltamos en la ficción. Que es muy diferente. A mí me dicen, ¿cómo que no va a tener límites el humor? Pero si alguien agarra y te dice Panchito, digo, depende.
Si es un amigo, bien. Si es, yo qué sé, mi pareja, bien. Ahora, si voy por la calle y me viene un tío que no conozco nada y me dice Panchito, pues es una agresión. Y de la misma manera, digamos, una cosa es un código en una revista o en una obra de teatro que un presidente. Es decir, yo puedo hacer un chiste bestia en un escenario porque ahí he firmado un contrato con todos los que me vienen a ver de que todos saben qué pienso, qué no pienso, está en un contexto. Pero si eso mismo lo dice Trump, no es lo mismo un chiste dicho por un actor arriba de un escenario que por Claro, Trump. está en el contexto, por tanto, Total. claro, total. Para mí el único límite realmente del humor es ese, es el contexto. Cuando si un chiste está bien o mal, no tiene que ver ni con el tema, ni con la barbaridad que diga, ni si dice puta, panchito, maricón. O sea, lo que importa es quién lo diga, cómo lo diga. Y siempre eso lo discuto mucho con amigos, que les digo, el día que la progresía diga vamos a prohibir la palabra maricón, van a aplicar la ley y los que van a ir presos son los gays. No va a ir preso Abascal, van a ir presos los gays, que son los que más dicen maricón. Entonces es el problema de legislar sobre las palabras, ¿no? Que se te vuelven en tu contra siempre, digamos. El otro día me dijo un amigo que vivimos los peores tiempos para la sátira. ¿Tú crees que es cierto? Sí, pero también creo que son los mejores. Sí, bueno, según cómo se mire. Es como la famosa frase de Dickens de Historia de dos ciudades, que empezaba con era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Es un poco eso, es el peor, pero la sátira siempre ha sido una reacción simbólica, violenta. La sátira siempre es violenta. Cuando dicen que Mongolia es muy soez, la sátira eso es. La sátira es violenta, la sátira es escatológica, pero de toda la vida, Jonathan Swift, el maestro escritor de Gulliver, tiene un libro buenísimo que se llama A Modestal Proposal, que es ¿qué sería? La traducción sería una propuesta, modesta proposición. Una modesta proposición. La edición que yo leí se llamaba así. Y el rollo es que en la pobreza de la Irlanda, ¿no? De esa época, bueno, de Inglaterra en general. Me escucho en irlandés, me mata, pero él es irlandés. Del Reino Unido. Claro, ¿No? del Reino Unido. Había muchísima pobreza, y entonces él lo que propone es que las familias pobres se coman a sus propios hijos. Pero creo que eso fue un discurso que él leyó en el Parlamento. Sí, ¿no? Es verdad, creo que lo leyó en el Parlamento, sí. A mí me parece genial, porque es brutal. Evidentemente no creo que él estuviese pensando realmente es que esa es la historia pero... de la sátira, juega a darte una bofetada conceptual, digamos, ¿no? Entonces, si tú lo vas a decir de manera fina, deja de ser sátira, es columna de opinión. La sátira es opinión, pero que terminas agarrando el discurso casi del enemigo para parodiarlo. Entonces, digamos, no es satírico exactamente, pero podemos decir que el gran dictador de Chaplin tiene ese recurso, ¿no? O sea, muestro la ridiculez del otro disfrazándome del otro, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros en Mongolia ponemos barbaridades... Bueno, por ejemplo, una revista argentina satírica, que es muy buena, que aparte nosotros somos muy fan de ellos, y Ingrid Beck, su directora, es muy amiga, y cuando hicimos Mongolia la llamábamos mucho para preguntarle cómo lo había gestionado, porque también es una revista independiente que surgió en Argentina con la crisis del 2002, entonces nos llevaban mucho tiempo, ¿no? Y ellos, por ejemplo, son mucho más bestias que nosotros. Y curiosamente a mí me hace risa porque cuando nos dicen a nosotros se nota humor de tíos, no, porque nosotros salimos de la revista se llama la revista Barcelona, pues de Buenos Aires a Barcelona. La revista Barcelona, y la directora, nuestra amiga es Ingrid, no es tío, o sea que también hay prejuicios ahí sobre el humor. Y por ejemplo, una de las portadas de la revista Barcelona, que se llama Barcelona, porque es la solución a los problemas argentinos es irse a vivir a Barcelona. Por eso se llama Barcelona la revista, ¿no? Y fue justo en la crisis, en el 2002, con el corralito y esto. Y entonces una de las portadas fue lo siguiente. Obviamente ella, mi amiga Ingrid, la directora, es una de las digamos, es activista del movimiento feminista argentino, de los pañuelos verdes, por la ley del aborto y todo esto, ¿no? Y entonces había pasado que a una chica con síndrome de Down la habían violado y se había quedado embarazada. Y en Argentina está prohibido el aborto. Y entonces la madre de la familia, claro, el violador dejó embarazada a la chica Down, o sea, imagínense qué drama. Pidió, por favor, que la dejaran abortar, porque lo que no quería es llevarla a una clínica ilegal y que encima mataran a la pobre niña, ¿no? Encima una niña, tenía como 13 años, una barbaridad. Y entonces salieron todos los de la justicia, más como del Opus y gente del gobierno y gente de no sé qué, a decir que no, porque eso si no, un montón de gente iba a justificar que la habían violado para abortar, ¿no? Estas tonterías que dicen los conservadores más moralistas. Y entonces la revista Barcelona sacó la siguiente portada, todo en titular, que yo no me animaría en Mongolia, ¿eh? Cientos de miles de niñas Down piden ser violadas para aprovecharse de una ley blanda. Entonces, claro, a ver, la broma no es a las niñas Down, es a la excusa ridícula que ponen los jueces, los diputados, los ministros y todos los legisladores.
Pero estamos perdiendo la capacidad de leer y de contexto, y tiene que ver con la velocidad, para mí, con la velocidad de lectura de Internet y de las redes sociales. Entonces, claro, eso lo sacaron hace 15 años. Por ahí la sacan ahora, eso aparece en las redes sociales y los crujen. Bueno, los crujen, tienen 4 juicios ellos, Pero eso también pasa porque los humoristas son siempre sospechosos de algo, ¿no? Siempre, Siempre, sí, o sea, sí, que eso siempre. va con el sueldo, dicen, aunque a Sí. veces no tenemos sueldo, pero bueno. No, es Pero, verdad, pero va con eso. Entonces yo también te quería preguntar porque claro, a veces, no sé, yo creo que muchas veces también es que matan al mensajero, porque a veces Sí. el humorista lo único que hace es constatar las Total. cosas que pasan. Sí, sí, sí. Y doy qué barbaridad está diciendo. Digo, no, la barbaridad no es mi chiste, Sí. la barbaridad es Es la el realidad. suceso que ha Claro. ocurrido en el que yo me he pasado, ¿no? Entonces, y además, yo muchas veces me lo he preguntado, ¿realmente se pueden hacer chistes con buenas noticias? Yo creo que no. No, eso tampoco. A mí me contaron que había un periódico en Estados Unidos, Sí. creo que era de la secta Moon, que Sí. solo da buenas noticias. Y yo digo, bueno, yo no creo que tengan un humorista, porque lo tiene que pasar muy mal, Claro. porque no sé de dónde va a sacar ¿Y la secta explicación. Moon no son estos que se suicidaron luego, que mandaron? No, estos son ¿no? unos que se casan en masa, que se Ah, casan es verdad, como sí, 200 sí. personas a la vez. Sí, 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 Los que sí. se suicidaron eran otros. Eran no recuerdo otros. cómo se llamaba. No, yo también Pero creo que no, que de hecho lo que decías también me recuerda, hablábamos antes de Swift, y Swift tenía una frase, Jonathan Swift, que decía que la sátira es un espejo que demuestra la imagen, o sea, el satírico enfoca el espejo a lo que quiere y demuestra la imagen del otro amplificada, como deformada para que veamos lo que se esconde detrás del otro, ¿no? Y un poco lo que decís, claro, cuando tú haces yo qué sé, nosotros hicimos una portada que era Albert Primo de Rivera. Es mentira, Albert Rivera no es facha. Albert Rivera no es facha, no es fascista. Y te lo digo ya, porque ahora se le dice fascista a todo el mundo. No, es un liberal que ha trabajado para la Caixa, es un liberal y no es fascista, es un tío demócrata. Bueno, yo no comparto su ideología económica, pero no es facha. Pero obviamente nosotros lo estamos exagerando porque obviamente en su estrategia para ganar votos, primero intenta ganarlos del centro izquierda, de ganárselos al PSOE, pero cuando ve que no puede por ahí y ve que empieza a caer el PP, empieza cada vez quita la palabra progresista de los estatutos de Ciudadanos y empieza a querer ganar votos por la derecha, con lo cual, claro, empieza a intentar, y ahora con Vox, vamos, ya no sé cuál va a ser el discurso de Albert Rivera, ¿no? Pero digo, obviamente no es facha, no es Primo de Rivera, no ha matado a nadie, no ha fusilado gente, Hombre, lo que porque pasa siempre que te vienen los literales, ¿no? la exageración también es un recurso del Y la humor, exageración es un hombre, recurso y es una caricatura, en el Ya. fondo la caricatura es sátira, ¿no? Ya. Además, sobre eso yo tuve hace poco una discusión en las redes sociales, porque se publicó un chiste Sí. que yo dije que no me gustaba. Sí. Y claro, yo a veces, yo soy muy abierto en ese sentido, siempre digo que el humor no debe tener Sí. límites y tal, pero ahí sí hubo algo que me molestó y es que creo que ese chiste se basaba en una mentira. Entonces yo creo que quizás... ¿Cuál era? Era uno de un dibujante, no me acuerdo cómo se llama, que posiblemente publica en La Razón o algo así. Sí. Y bueno, salía Pablo Iglesias, fue justamente el día después de las elecciones Sí. de Andalucía, tirando un cóctel molotov encima de una urna llena de votos. Ah. Yo al tío que lo había publicado no le dije quítalo de ahí, le dije Claro. yo no lo publicaría. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, yo he publicado en un periódico y yo puedo haber hecho chistes mejores o peores. Pero yo lo que siempre he intentado es que en lo que yo me base sea verdad. Claro. Creo que, porque a fin de cuentas el humor en prensa es periodismo. Sí, es muy diferente. El humor en prensa Entonces- no es del todo sátira. O sea, el humor en prensa es casi una columna de opinión, Sí, básicamente es eso. pero sintetizada en una sola viñeta, ¿no? Entonces, claro, cuando veo a este señor hacer esto, pues yo lo dije, mira, a mí esto Claro. me parece que esto es, y además puse un enlace del vídeo de la declaración que había hecho Pablo Iglesias, que yo, Sí. por cierto, no soy fan de Pablo Iglesias, pero oye, Sí. la verdad es que no había llamado a las armas, ni había... No, ni ha tirado molotovs, claro. No, entonces me dijeron, no es una creo que hubo quien lo entendió y hubo quien no entendió lo que yo decía. Claro. A mí me dijeron que hasta quería censurar el chiste. Yo digo, vamos a ver, no lo quiero censurar por la sencilla razón de que esto se ha publicado en el muro de otra persona. O sea, Claro. que yo no soy, yo simplemente estoy dando mi opinión. No, de hecho ahora que lo decís, también esto me gusta aclararlo, porque cuando yo digo que el humor no puede tener límites, que no hay que ponerle límites al humor, no estoy diciendo que el humor tenga coronita y no pueda ser criticado. Es decir, Hombre, criticamos el drama, criticamos... Pero el problema es que cuando, por ejemplo, digamos, pero a mí cuando me dicen, hay temas que no se pueden hacer humor, digo, ¿por qué? Yo por ahí no tengo la creatividad para poder... Por ejemplo, es un tema terrible, lo del niño, lo de Zulen. Yo no publicaría hoy un chiste sobre él. Pero creo que el drama no es el chiste, que el drama es lo que le está pasando a esa familia, no mi chiste. Pero yo no lo haría porque soy sensible, vivo en una sociedad que me rodea y no es mi enemigo. Prefiero hacer un chiste contra Pablo Casado, digamos, contra Abascal.
no contra él, pero digo, bueno, pero soy yo, por ahí a alguien se le ocurre una manera de hacerlo, de tal manera, Hay quien a mí ha no, hecho uno, pero yo no voy a reprimir que a alguien se le ocurra. no es sobre el tema en concreto, sino sobre Sí, este hombre, el padre de Mariluz que no Cortés, puedo con él, sí. que yo lo siento, lo ha pasado No, muy yo no mal y puedo con tal, él, sí, sí. pero Está está capitalizando encima, un propagando pues drama. para hacer Sí, propaganda sí, del sí, PP total. directamente. Entonces, yo vi una viñeta en la página del jueves Sí, sobre eso en claro, concreto. total. No, y Pero eso yo, mola, sí, sí. pero digo, lo que decías, yo creo que sí que se lo puede criticar, pero por ejemplo, cuando criticamos una novela, la gente no pide la cabeza del novelista, no le hace juicio. A mí lo que no me gusta es que digamos, que se crea que hay temas con los que se pueden hacer humor y temas con los que no. Luego habemos gente más, digamos, más torpe o más creativa a la hora de resolver ciertos temas, o hay personas como yo que hay temas que no me interesa hacerlo, como el de Sule, no me interesa hacerlo, no es que yo diga que habría que prohibir hacerlo, ¿no? Y el tema es que ahí se confunde, porque yo creo que tenemos no solo el derecho, sino que la visión crítica hay que tenerla. Pero por Y supuesto. si criticamos una obra de teatro, ¿por qué no vamos a criticar un chiste? También está el tema A de mí también hay chistes que que no me gustan y que me el parecen que no me director de un gustan. medio puede decidir lo que publica y lo que no Sí, no, publica. eso vale, y no es censura. Yo flipo cuando te dicen que es censura. No, oye, yo tengo mi línea editorial Ya, y ciertamente. elijo que publico, Es que claro. hace poco se ha dado el caso de Santi Orue, Sí, en el jueves. no, el jueves no, en Temeo. No, en el Temeo, es verdad que lo Temeo es leí. una revista que, bueno, en realidad es un fanzine, no paga a los Sí, colaboradores, con lo cual no le han quitado el pan de sus hijos porque de ahí no lo no, sacaba. Y este es un colaborador que llevaba colaborando allí pues desde que se fundó la revista hace unos 30 años y bueno, ha pasado a hacer un humor pues muy de derecha y bueno, yo he visto algunas viñetas que sí, son claramente racistas, homófobas y tal. Y lo único que le han dicho ahí, mira, él publicaba siempre todo lo que mandaba porque era uno de los fundadores de la revista. Pero ahora le han dicho que a partir de ahora van a revisarlo y lo que les guste lo publicarán y lo que no, no. Entonces se ha hecho una campaña por ahí diciendo que le están censurando, que están atacando su libertad de expresión y no creo que sea cierto. Yo creo que no, yo tampoco creo que la libertad el medio tiene Claro. derecho a decir, bueno, esto no lo publicamos porque no nos gusta, no es nuestra línea, que lo publique en La Razón si quieres, o en las redes, que tiene Mira, muchos además sitios. había algo también muy bueno que dijo una vez Leo Bassi, que a mí me encantó porque siempre nos ponemos todo filosófico de cuáles son los límites del humor, y Leo Bassi fue a materialismo puro y duro, que dijo, en una sociedad de mercado el único límite que tienen los chistes es que nadie te lo compre. Ah, bueno, sí. Con lo Eso cual, también. y es verdad, ¿cómo le voy a discutir yo en una sociedad de libre mercado? ¿Cómo le voy a discutir yo a una revista que tiene que cuidar a sus compradores para sobrevivir? Si tiene algún colaborador que le espanta parte Ya, de la está en su gente que lo derecho. compre, no es censura, es que dicen, oye, es que he dejado de vender 2.000. Ya. De hecho, seguramente el juez cuando me echó a mí es porque habían perdido ventas conmigo o algo en Porque esa yo, época. aparte yo te Y yo digo, no les hice juicio, ya, nada. Digo, bueno, mira, pues si es la vida, ¿qué le yo vamos a creo que hacer? también ya como profesional, Sí, el dibujante de humor también tiene que saber dónde está publicando. Yo he publicado en un claro, periódico que es del Grupo Vocento, de claro, aquí de Cádiz, que está dirigido a un público muy amplio. Entonces yo sabía que había cosas que no era el sitio para publicarlo, que al final es claro. que no me lo iban a publicar, No, ¿para qué no, se claro, le iba a mandar esa viñeta? seguro. Y evidentemente hay chistes que yo hago ahora, que los publico en la red, o los publico en El Churro Ilustrado o en otro sitio, que allí no lo Claro. hubiera hecho. Que eso es parte en el mundo profesional siempre Y hemos entonces eso es aprendido así, eso. no considero que con eso, Claro, que que va. simplemente que es así. Yo hacía lo mismo, yo en el mundo, trabajé un tiempo en el mundo y no hacía humor, en el mundo hacía ilustración de la parte de medicina. Ah, Claro, ya, también es que, claro, la gente es como, no, pero los dibujantes vivimos, por ahí te conocen por ya. esto, pero atrás tenemos 25.000 otros trabajos que no saben qué hacemos y que los Pero tal hacen. como están las cosas hoy día, lo mismo alguien se puede ofender también por una ilustración Sí, de esas, también, ¿eh? de medicina, sí, sí. Pues, bueno. No sé, yo creo que ya casi lo he preguntado casi todo. Tenía un par de cositas nada más que me quedaría. Una es el tema de las polémicas y Sí, las querellas, que de eso tienes sí, mucha experiencia. ¿Es sí, verdad sí. eso que se dice que eso Sí. ayuda a vender? O mejor, Bueno, o es mejor no pasar por a ver, eso? es un tema complicado también, es como lo de Charlie Hebdo, ¿no? Charlie Hebdo los matan y el número que sacan después es el que más vende en su historia, ¿no? Son estas Cierto. cosas contradictorias que no sabemos muy bien cómo asumir. Nosotros cuando nos hizo el juicio Ortega Cano, bueno, por ejemplo, cuando vinimos a Sevilla a hacer el show, que como habíamos sacado un cartel con la Macarena, que, era que encima siempre los carteles problemáticos son los que hago yo. Esto no lo sabe nadie, bueno, no lo firmo, pero era la Macarena con un chaleco bomba y decía, vienen los chicos de Mongolia y yo ya tengo mi entradita. Ah, Iba con el chalequito, ¿no? Y entonces, claro, nos hicieron juicio, nos hicieron demanda, la hermandad, pero no lo aceptó el juez porque no lo aceptó como ofensa, porque se supone que digamos, el humor, parte del humor es ofender, digamos, parte del humor es ofender porque yo siempre digo lo mismo, si nosotros nos cargamos la ofensa, me parece que nos estamos educando mal a través de los medios, a las nuevas generaciones y todo, en el respeto. El respeto no es un valor positivo. O sea, y luego dicen, no, el odio es malo. No, el odio es bueno. Depende de lo que odies. O
sea, si tú odias el racismo, es bueno, ¿no? Entonces el respeto, no depende, respetar al nazismo no es bueno. O sea que caemos en una polarización de respeto bueno, odio malo, ofensa mala, que no es real. Es decir, hay ofensas que han sido muy buenas. Es decir, si no hubiera habido progreso intelectual de la humanidad sin pensamientos ofensivos. Que las mujeres tenían, digamos que eran iguales que los hombres, fue un pensamiento súper ofensivo hace 100 años. Que una persona que era gay o lesbiana podía vivir con su pareja y que qué problema había, fue súper ofensivo. Que los negros podían votar en Estados Unidos era súper ofensivo. Entonces que ahora cuando dicen, no hay que ofender, no, depende. Mejor permitamos ofender y luego ya evaluemos nosotros si la ofensa sirve para algo o si no, o desde qué lado ofende, porque también es ofensivo que diga Santiago Abascal que hay un montón de hombres presos injustamente por culpa de mujeres malísimas, también es ofensivo, pero eso queremos todo el rato que el Estado nos arregle todo, ¿no? Pues seamos nosotros los que evaluemos qué ofensa puede ser positiva y constructiva para la sociedad y cuál no, ¿no? Y entonces el juez ese fue bastante sensato y dijo, no, pues gracias, esta ofensa no me parece una ofensa, me parece un juego, tal, no sé qué. Y entonces los macarenos registraron la Macarena como marca. Y entonces nos metieron demanda por el tema de patentes. Y claro, por el tema de patentes nos escribieron, ¿no? O lo quitan o tienen que pagar 200.000 euros de derechos de autor por la patente. Y entonces lo que hicimos fue, quitamos, como era fotomontaje en Photoshop en capas, quitamos la silueta de la Macarena y se notaba porque quedaba igual. Pero solo que no había, era todo negro y se notaba la silueta perfectamente y luego el chaleco bomba y todo, ¿no? Y entonces, pero en el show, yo creo que toda la difusión en los medios de todo este escándalo sí que hizo que vaya más gente, pero también hizo que se nos metieran 30 macarenos, se nos pararan en medio del show y se nos vinieran al escenario. Con lo cual, vamos, que al final no pasó nada porque la gente eran 500 personas que empezaron a buchear y se fueron, ¿no? Pero yo no tengo ni media hostia, es decir, yo no tengo ni media hostia. Yo cuando viene la gente así, digo, y si hacemos el duelo en el terreno del humor, que es donde me defiendo bien, porque en el terreno de la violencia yo pierdo siempre, ¿eh? Y bueno, y lo mismo con Ortega Cano. Ortega Cano nos hace un juicio por otro cartel también, que un cartel gilipollas que hice cuando fuimos a Cartagena, que como a mí me sorprendió mucho porque el tipo, después de cargarse al pibe en el coche, va preso, sale a los 3 meses o algo así, y entonces va de nuevo a torear. Y entonces en la revista Hola y otras, incluso a La Razón, tal, vuelve el maestro. Digo, joder, el maestro se carga un pibe por conducir borracho. O sea, ¿no? Es como, yo no sé, me daría un poco de pudor. A mí me parece ofensivo. Yo sé que me parece ofensivo para la familia de las víctimas. Y entonces hicimos un cartel que era él. Bueno, y claro, se juntó, no se entendió en los medios porque tenía que ver con Cartagena. Íbamos a hacer el show en Cartagena. En Cartagena era el día de Cartagena y como en Cartagena, que se sabe poco esto, se quieren independizar de Murcia, que son como indepes de Murcia, digamos, había todos carteles que decían en Cartagena que decía antes riojanos que murcianos. Y entonces lo pusimos a él lleno de botellas de vino, antes riojano que murciano, pusimos, y lo hicimos de marciano porque no queríamos justamente, lo que no queríamos es que la familia de la víctima, pero nosotros, digamos, nosotros no queríamos que la familia de la víctima se pudiera sentir mal, entonces no pusimos un coche, nada, lo pusimos a él estrellado con un Omni. Y el tipo nos hizo juicio por 40.000 euros y perdimos, y nosotros no tenemos 40.000 euros, es que no tenemos 40.000 euros, y entonces... Por suerte la justicia española, la Constitución y todo, es bastante sensata y tenemos 2 recursos. Entonces presentamos un recurso de apelación que esta semana va a estar el resultado, donde nos pueden volver a condenar por 40.000, librarnos o digamos, ponernos una multa menor. Y si nos vuelven a multar, pues iremos al Supremo, digamos, y si en el Supremo, pues de nuevo, pueden volvernos a multar. Entonces sí que hicimos un crowdfunding y es verdad que tenemos como 1.000 suscriptores más, sacamos como 20.000 euros en el crowdfunding. Bueno, pues esos 20.000 euros, 15.000 ya se nos fueron en abogados, procuradores. Es decir, si llegáramos a perder, tendríamos que hacer otro para pagarlo. Con lo cual, y nosotros ya nos parece un estrés, es como súper cansado. Entonces también decimos, bueno, fue gracioso al principio, pero ahora la verdad que estamos esperando que nos libren y pasar de la movida. Sí, porque al final capitalizás, pero ¿para qué? No, pero hay mucho, el tópico siempre que si tienes una querella, pues eso es la mejor publicidad del mundo. Pero... Hombre, lo de España 2000 sí que nos vino muy bien, que nos amenazaron cuando fuimos a Valencia, sí, lo de España 2000, pero nos amenazaron mal. O sea, me refiero que le mandaban a la gente del teatro, claro, nosotros que en redes nos amenacen, pues todo el rato, a mí me llaman puto sudaca, vuelve a tu puto país todo el rato, digamos, pero me hace risa, digamos, ¿no? Entonces, pero no nada más grave. Pero para los del teatro, España 2000 tienen muertes. Salían en España 2000, hace 10 años, salían en el barrio pobre de Valencia, ellos decían de caza y era matar inmigrantes. O sea, es real, España 2000 son nazis, digamos.
y el jefazo de España 2000, no sé si se acuerdan, un tío que tiene un zapataco así, porque es un tío con un pie más corto y tal, que es el representante, bueno, en realidad la cabeza visible, ahora no porque lo han cerrado, de la Asociación de Club de Alternes, que en el fondo no eran más que sí, eran los dueños de los puticlub, que tienen gente esclava, tienen mujeres esclavas, y que lo que querían era que legalicen los puticlubs. Salían mucho antes en programas y todo. Este tío fundó España 2000, es falangista, es nazi, y aparte es el dueño de una de las empresas de seguridad privada en Valencia más grande y más famosa, que tiene contratos con el gobierno valenciano desde la época de Rita Barberá. Y de hecho hay ayuntamientos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que gobierna España 2000 con el PP. Entonces sacamos un artículo en Mongolia, porque lo investigamos luego. Estos amenazaron a Dani Mateo, como se enteraron que nosotros también íbamos, y que siempre hacemos un ataque a los símbolos nacionales, no españoles, símbolos nacionales en general, porque nos parece una gilipollez, digamos, los símbolos nacionales, la nacionalidad en general. Y entonces nos amenazaron, bueno, nosotros pasamos de todo, pero bueno, es que es muy loco. Yo creo que esta gente siempre existió, pero lamentablemente cuando en un país como Estados Unidos, que en el fondo es que la Roma de la cultura actual, gana un imbécil y un subnormal como Trump, todo ese discurso, la gente que lo pensaba pero que le daba vergüenza, Trump se lo blanquea. Entonces, y lo que está haciendo Abascal ahora. O sea, toda esta gente que siempre pensó sobre los inmigrantes, los gays, las mujeres, lo que pensaba, pero antes quedaba mal decirlo. Y ahora que le blanquean el discurso, pues van y lo dicen. Y con que se vengan más arriba, porque también en eso estamos muy equivocados, que creemos que siempre el tiempo va mejor, siempre que acá no puede haber de nuevo un golpe de Estado, un fascismo, no, en Europa ¿cómo va a pasar eso? Si siempre va para mejor el mundo, mentira, los que veían la República de Weimar, después vino el nazismo que fue peor, ¿no? O sea, imagínate estos diciendo, cosas pasan, nunca se va peor, ¿no? Hitler sube al poder. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque los discursos de ultraderecha están calando mucho. Están muy heavy, sí. Yo solo me queda una pregunta por hacerte, Sí. porque hay otras que ya se han contestado solas y tampoco quiero preguntarte por los límites del humor, que ya creo que se ha hablado más que suficiente. Simplemente que decías también en el libro que la risa es universal. Sí. Todo el mundo se ríe, todas las culturas se ríen, pero ¿nos reímos de lo mismo en Argentina y en España? Por decir dos países que tú bueno, conoces cada bien. vez más por la globalización. Ya. Cada vez más por la globalización. Esto lo de Darwin, lo cuento ahí muy breve en realidad, lo de Darwin, pero Darwin en uno de sus libros más maravillosos para mí, que es la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, que es un libro así, pero muy interesante. Él se pone a analizar todas las expresiones de los monos y el ser humano, de los locos, de que se ríen los locos, de no, es súper interesante el libro con fotos y todo. Y el tipo cuando dio la vuelta al mundo, Darwin, muy joven, que dio la vuelta al mundo en el Beagle, el barco Beagle, que fue con Fitzroy, que descubrió el canal del Beagle en la Patagonia, encima tiene que ver con mi familia del sur de La Pampa, que tiene que ver con la costa familiar, mi fascinación por ese tema. Y él se va dando cuenta, porque él está en Brasil, está con los indios de la Patagonia, que eran los más aislados, vivían en canoas en medio de los canales de la Patagonia congelados, luego está también con los de Nueva Zelanda, con los de Australia, Darwin, y se va dando cuenta y se va escribiendo con un montón de naturalistas y gente que está también perdida por ahí, y se va dando cuenta que todos los pueblos, por más arcaicos, aislados y primitivos que sean, todos se ríen y todos tienen humor. Y más o menos la base del humor son 2 o 3 que son las mismas en todos lados, solo que luego cambia por pautas culturales. Entonces, hay más básicamente, porque ahora sí que estoy escribiendo un libro más hace rato, que es más como de alguna manera la historia del... Esto pero contado en historia, no eso que es un ensayo donde yo pienso, sino un poco más de divulgación de poner todo esto. Y el rollo es que teníamos, ya de muy, muy primitivos, teníamos 2 maneras. El humor era una manera de socializar en nuestro grupo de Homo sapiens, en nuestra manada, digamos, porque viene de la cosquilla que las madres le hacen al bebé para que reaccione. Entonces las cosquillas que la madre le hace en la planta del pie al bebé, esa risa, pues claro, esa genera dopamina, endorfina, y nos hace saber que con esa persona estás tranquila y te da placer. Y entonces a partir de ahí lo sofisticamos, y en los juegos infantiles, ya de hace 70.000 años, pues en los juegos, pues nos dábamos placer así físicamente con el juego y nos reíamos. Y entonces una es para la cohesión social, por eso la mayoría de grupos de amigos tienen códigos en común y se ríen de las cosas en común. Y la otra es, que de aquí viene la sátira, y esto es lo interesante, es para diferenciarnos del grupo contrario. Es decir, nos burlamos de las costumbres del otro pueblo, para nosotros tener más cohesión social y creernos mejores, y para parodiar al enemigo y considerarlo diferente a nosotros. Y entonces, la sátira que yo la hago, en realidad viene de esta parte negativa del humor.
Solo que tú eliges quién es tu enemigo. Entonces yo elijo que mi enemigo es la derecha o Sí, Trump o lo que ya fuera, ¿no? necesariamente son los vecinos, ¿no? Total. Y la otra tiene esa parte positiva. Todos tienen lo mismo, la diferencia es que, claro, no es de lo mismo porque hay tabús, en casos sí hay tabús, sino... Y hay una cosa que cuenta muy bueno, un historiador americano que escribió en los años 70 un libro que se llama Satir, Ritual Magic, no sé qué, que es que la sátira era un ritual mágico en las poblaciones primitivas. Entonces, por ejemplo, cuenta una muy interesante y es que los esquimales, cuando llega Scott, cuando llega al Polo Norte, se encuentra ahí con los iglús, con los esquimales, y hay el iglú comunal, el grande, empieza a escuchar risas, carcajadas, todo el mundo se carcajea, y esto no está en el libro, esto es lo que estoy recopilando para uno nuevo que no será cómic, porque si no tarda de 20 años más, este será escrito. Y todo el mundo se carcajea, y de pronto ve salir a uno de los esquimales llorando, y todo demás partiéndose el culo. Y entonces, bueno, después se supo porque sí que hay contacto directo con los esquimales, aunque ahora ya no hacen eso. Los esquimales, como no tenían ni paraíso, digamos, en su idea animista, no tenían paraíso e infierno, es decir, no tenían nada que después de la muerte te castigara lo bueno y lo malo. Y tampoco tenían ni policía ni leyes. Entonces la manera que tenían en el grupo para sobrevivir, de que los demás interiorizaran lo que era bueno o era malo, es decir, esto no lo hagas porque nos jode a todos y esto no sé qué, digamos, para controlar un poco los intereses personales de cada uno y que no hubiera conflictos, era que tenían un chamán satírico. Entonces, el que la cagaba, a este tipo lo perseguía todo el rato metiéndose con él, haciéndole broma, y todo el mundo se partía el culo, hasta que el tipo no daba más, los mandaba a la mierda o pedía perdón. Y entonces, claro, la sátira y el humor sí usado para en todas las sociedades, pero es verdad que, esto dice Darwin, es lo más universal, pero es lo más también subjetivo. Es decir, todos nos reímos, pero no todos nos reímos de lo mismo. Dentro de cada sociedad se ríen de cosas diferentes. Dentro de cada sociedad, cada grupo social se ríe de cosas diferentes. Cada grupo de amigos se ríe de cosas diferentes. Y dentro de cada grupo de amigos, cada individuo se puede reír de cosas diferentes, ¿no? Entonces es un misterio evolutivo que tenemos ahí. Y una cosa que a mí me flipa, que esto lo dijo Provine, que es un profesor de psicología americano, o sea, un libro lamentablemente no está. Yo he tenido que forzarme a aprender inglés para leer estas cosas. O sea, que lo hablo fatal, pero lo leo, porque si no, no hubiera llegado a leer muchas de estas cosas. Tiene un libro buenísimo que se llama Una visión científica de la risa, que cuenta que antes de que generáramos el lenguaje, digamos, con el principio del Homo sapiens, hace 200.000 años, 160.000 años, nos reíamos diferentes a nuestros hermanos los chimpancés. Los chimpancés se ríen como un jadeo, que es... Y los seres humanos, en cambio, tenemos una risa mucho más modulada. Y que esa modulación de la risa, que es controlar el aire de la exhalación con las tráqueas y con tal, bueno, con el aparato respiratorio, es lo que nos preparó para crear un lenguaje oral. Eso lo comentas también Sí. en el libro. O sea, Sí, lo comento, claro, lo comento en 2 viñetas, ¿no? Ya, Pero, aquí, ya. pero a mí me parece fascinante, ¿no? Que en realidad el primer lenguaje casi que tenemos viene de la risa, sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por venir. Creo que hemos pasado un ratito estupendo Gracias por venir. y esperemos que Darío venga por Cádiz este verano y me lo vuelva a encontrar Yo vengo por todos el los años, mercado. todo lo que tapeando. vengo de paisano, vengo de... Bueno. No, gracias a vosotros, yo encantado. Yo con tal de... a mí me traen a comer acá y yo feliz, o sea que...